Bienvenido a las clases. Hoy vamos a hablar de las técnicas de evaluación financiera de inversiones o métodos de evaluación de inversiones o proyectos de inversión. Entonces, para poder evaluar la viabilidad desde un punto de vista financiero, los proyectos de inversión, tenemos varios indicadores que es utilizado a nivel mundial. Entonces, para evaluar proyectos que ya están en actividad para medidas de desempeño, tenemos medidas de rendimiento que son el ROI, tenemos el rendimiento sobre los activos, tenemos el ROE, rendimiento sobre el patrimonio, tenemos el EVA, entre otros, ¿no? Entonces, estos son medidas de desempeño para proyectos que ya están en actividad. Pero para proyectos futuros de inversión tenemos el periodo de recuperación de la inversión, tenemos el valor actual neto, tenemos la tasa interna de retorno, tenemos la tasa interna de retorno modificada, el índice de rentabilidad, entre otros. Entonces hay otros más indicadores que podemos utilizar. Entonces nosotros en esta clase nos vamos a enfocar básicamente a hablar de la técnica de evaluación financiera, valor actual neto, más conocido como VAN. Entonces, ¿qué nos mide o qué nos indica el VAN? El VAN nos indica la generación de riqueza del proyecto. Es decir, los recursos adicionales que me genera el proyecto después de haber cubierto la inversión inicial, los costos y gastos de operación y el costo de oportunidad o el costo de capital. Es decir, el VAN nos mide el beneficio económico de un proyecto dado su flujo de caja y una tasa de descuento, que esto lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, el VAN nos permite visualizar desde el punto de vista financiero las bondades de realizar o no la iniciativa de inversión. Entonces, para poder calcular el VAN, se utiliza esta ecuación. Es decir, lo que hay que hacer es actualizar los flujos futuros que me genera el VAN, todos los flujos que me genera el VAN, actualizarlos a una tasa de descuento al día de hoy. Entonces, una vez descontado estos flujos al día de hoy, lo que tengo que hacerlo es restarlo la inversión inicial. Eso es el valor actual neto. Es decir, fíjense en este gráfico, aquí tenemos los flujos que me genera el proyecto, flujos futuros, y los tengo que actualizar al día de hoy bajo una tasa de descuento que se llama factor financiero. Y para calcular el VAN, lo único que tengo que hacer es sumar todos los flujos descontados al día de hoy. Y eso es el valor del VAN. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es resolver un caso o un ejemplito para ver en la parte práctica. Entonces nos dice, un proyecto de inversión X que presenta los siguientes flujos de caja se muestra en la siguiente tabla. Entonces, el proyecto me genera estos flujos. La inversión de $80,000, un flujo positivo en el año 2, 3 en el año 2, en el año 3 tengo un flujo negativo, en el año 4 positivo, en el año 5 $60,000 positivo. Entonces, este es el flujo que me genera el proyecto y esto es la inversión para dar puesta en marcha el proyecto. Entonces, para calcular el VAN, lo que yo tengo que hacer es actualizar todos estos flujos al día de hoy. Como dice aquí, llevarlo esos 25,000 que está de aquí a un año, traerlos al día de hoy con una tasa de descuento. Los 30,000 que está de aquí a 2 años, traerlos al día de hoy. Y así sucesivamente traer todos los flujos a una tasa de descuento. Entonces, en este caso, nuestra tasa de descuento que nos pide que utilicemos es el 10%. Entonces, vamos a ver más adelante de cómo se determina esta tasa de descuento del 10%. ¿Correcto? Por ahora nos vamos a enfocar simplemente en calcular el VAN. Entonces, para poder calcular el VAN, habíamos dicho que se utiliza esta ecuación, que el valor actual neto no es nada más a los flujos de cajas descontados al día de hoy, restados la inversión inicial. Por lo tanto, lo que voy a hacer entonces es utilizando esta ecuación. Entonces, voy a resolver el VAN como si estaría realizándolo en un cuaderno. ¿Vamos bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a traer esta ecuación que lo tenemos aquí y lo vamos a vaciar. Entonces fíjese, aquí lo tengo ya vaciados esto y lo vamos a llevar. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el VAN es igual a menos 80,000, que es la inversión, más 25,000, que es el primer flujo, descontados a una tasa de descuento y elevados a 1 y sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es ahora traer los flujos, primero descontarlos cada uno, de hacerlo esta operación de manera individual. Entonces me dice que yo traiga los 80,000 aquí, porque esos 80,000 que es de inversión inicial ya está en el periodo 0, no hay que actualizarlo. Entonces los traigo. Luego
tengo que traerlo los 25.000, actualizarlos. ¿Cómo los actualizo? Los divido entre el factor financiero elevado a 1. El factor financiero está compuesto por 1 más la tasa de descuento. Entonces dice 25.000 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevados al periodo 1, porque está en el año 1 este flujo. Entonces los tengo que actualizar por un periodo, por un año. Es decir, este flujo que está de aquí a un año de $25.000, al día de hoy es igual a 22.727 cuando la tasa de descuento es del 10%. Y el flujo de 30.000 que se encuentra de aquí a 2 años, en el día de hoy es de 24.793 y así sucesivamente hasta el periodo 5. ¿Correcto? Entonces, una vez hecho la operación por separado, ¿no? Ya lo tengo los flujos descontados al día de hoy por separados, lo único que me queda simplemente dice ahora es sumar y restar. Entonces lo que voy a hacer es sumarlo. Puedo sumarlo de forma individual, como dice aquí, la inversión inicial, como ya está con negativo, se me está restando, fíjense, ya está con negativo, aquí, ¿no? Está con negativo, entonces ahí está. Entonces lo puedo hacer esto, más esto, más esto, esto ya está con negativo, es flujo negativo, eso significa que hay más salidas de dinero que entradas, ¿no? Entonces también lo sumo, más 27 más 37, 24.000. O es lo mismo que ustedes utilicen la función suma y agarramos desde 80.000 hasta el último periodo. Entonces ahí está. Entonces tenemos un band en $24.587. Después vamos a interpretar este número. Ahora la otra manera es lo que voy a calcular, lo que haría manualmente en una calculadora. En una calculadora haría la siguiente operación. Entonces tendría que colocar menos 80.000, que es mi flujo, ¿no? Menos 80.000. Más 25.000 dividido entre 1 más la tasa, que es de 0.10 elevados a un periodo, más 30.000 dividido entre 1 más 0.10 elevado a periodo 2, más el otro flujo que es de 10.000, pero es negativo, entonces menos 10.000 dividido entre 1 más 0.10 elevado al periodo 3, más 40.000 dividido entre 1 más el factor financiero, que es 1 más 0.10, que es la tasa de descuento, elevado a la cuarta, y finalmente más 60.000, que es el último flujo del año 5, dividido entre 1 más 0.10 elevado a la quinta. Entonces, esto es lo que tendría que hacer en la calculadora, ¿no? Colocar toda esta operación. Entonces, fíjense que el BAN me sale exactamente. Entonces, como yo tengo Excel, en este momento estoy trabajando en un Excel, entonces me permite vincular todas las celdas y trabajarlo, hacer una primera operación y las demás replicar la operación hasta la derecha, ¿correcto? Entonces, tenemos por un lado realizándole manualmente el cálculo del BAN. Ahora lo vamos a hacer de manera en una hoja de cálculo utilizando una función financiera. Entonces fíjese cómo calcularía el BAN utilizando una función financiera. Entonces aquí colocamos una función que se llama BNA, ahí lo tenemos. Entonces la primera función o la primera dato que me pide, en este caso esta función, es la tasa de descuento. La tasa de descuento es del 10%. Entonces coloco punto y coma, eso depende de cada máquina, la configuración de cada máquina. En el caso mío me pide punto y coma, en otros les va a pedir coma, en otros casos barra. Entonces la tasa del 10%. Entonces luego me pide los valores. Los valores son los flujos que me genera el proyecto. Entonces los flujos que me genera el proyecto son a partir del año 1 hasta el año 5, ¿no? Arrastro todo el flujo y a estos flujos actualizados al día de hoy, es decir, con esta función lo único que estoy haciendo es actualizar estos flujos al día de hoy, es decir, calcular esta partecita de acá. Le voy a dar enter. Lo que me ha hecho es simplemente hacer esta operación, actualizar estos flujos al día de hoy, nada más con una tasa del 10%. Para calcular el BAN lo que tengo que hacer ahora es restarlo la inversión inicial, pero como la inversión inicial ya está con negativo, entonces lo tengo que sumar. Lo sumo a la inversión inicial, pero si esto estaría con positivo, que es muy difícil, ¿por qué lo colocamos con negativo la inversión? Porque salía de dinero, ¿no? Salía de dinero. Entonces, menos por más me va a dar menos, entonces ahí estaría restando. Entonces, como ustedes pueden ver,
por cualquiera de las tres maneras me sale el BAN el mismo valor de $24.583. Esto está expresado en dólares, ¿no? En dólares. Y esto también está expresado en dólares. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el BAN. Ahora nosotros, ¿cuál vamos a utilizar de aquí en adelante? Vamos a utilizar esta tercera. Vamos a calcular el BAN utilizando herramienta financiera del Excel. Entonces, el BNA. Entonces, con esto nos vamos a quedar nosotros. Que también, si no tienen la oportunidad de tener a mano o disponible una computadora, un libro de Excel, una hoja de cálculo, entonces podemos hacerlo manualmente en nuestro cuadernito, apuntando de hoja, lápiz y calculadora, y podemos calcular también de la misma manera. ¿Correcto? Entonces, pero vamos a llegar al mismo resultado. Obviamente, el tiempo que vamos a demorar en calcular el BAN va a ser muchísimo más que si lo haríamos de forma electrónica en una hoja de cálculo. ¿Correcto? Ahora lo que nos falta es interpretar esto. ¿Qué habíamos dicho inicialmente? ¿Qué nos mide o qué nos indica el BAN? El BAN nos indica la generación de riqueza del proyecto. Es decir, el proyecto me está generando recursos adicionales de $24.583 en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión inicial, todos los costos y gastos de operación, más la tasa de descuento. Después de haber cubierto todo eso, tengo recursos de $24.583. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la regla de decisión del BAN? ¿Cuándo acepto y cuándo rechazo bajo esta técnica de evaluación? Entonces, tenemos que saber lo siguiente. Si el BAN es menor a 0, significa que el proyecto no justifica desde el punto de vista financiero, ya que la inversión estaría rindiendo menos que el costo de capital. Por consiguiente, el proyecto se debe rechazar. Si el BAN es igual a 0, significa que la inversión estará rindiendo exactamente igual al costo de capital. Por consiguiente, el proyecto tiene opción de aceptarse o le es indiferente. Si el BAN es mayor a 0, significa que la inversión estará rindiendo más que el costo de capital. Por consiguiente, debería aceptarse porque el proyecto está generando valor para los accionistas, para los inversionistas. Entonces, volviendo, les dice, si el BAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Es viable financieramente porque te está cubriendo la inversión la inversión inicial, te está cubriendo los costos y gastos y además la tasa de descuento, que es el costo de capital. Después de haber cubierto esos tres, aún tienes recursos de $24.583 en términos de hoy. Entonces, en este caso, nuestro BAN es mayor a 0, por lo tanto, se acepta el proyecto. Se acepta el proyecto cuando la tasa de descuento es del 10%. Entonces, para calcular el BAN es fundamental la tasa de descuento. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a graficar el BAN. ¿Cuál es el comportamiento del BAN cuando se modifica la tasa de descuento? ¿Correcto? Entonces, el BAN depende también mucho de la tasa de descuento. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí traer la tasa de descuento. Y aquí vamos a traer el BAN. Entonces voy a calcular un BAN de una tasa del 4%, ¿no? Desde lo más bajo. 4%, 6%, y el Excel es inteligente, ya me va agregando 2 en 2, ¿no? 10, 12, hasta el 20% si ustedes quieren, o el 25, 26 hasta el 30%. Vamos a ver qué pasa con el BAN si estas tasas de descuento son de 4, de 6, de 8 y 10%. Entonces estamos diciendo que el BAN depende de la tasa de descuento. Entonces depende a qué tasa descontamos estos flujos de caja. En este caso, cuando la tasa de descuento, mi BAN es mayor a 0, por lo tanto el proyecto es viable financieramente porque me cubre la inversión inicial, me cubre los costos y gastos que genera el proyecto más el costo de oportunidad, que es la tasa de descuento. Ahora lo que voy a hacer es traer el BAN, este BAN, y tendría que calcular qué pasa cuando es 4% la tasa. A ver, modifiquémoslo la tasa. El BAN sube a 46.393 y aquí también. Aquí no,
aquí no modifica porque aquí lo hice manualmente como si hubiera hecho en calculadora. Entonces tendría que volver a recalcular con una tasa del 4%. Y de esa manera tendría que haber hecho individualmente uno por uno. ¿Qué pasa si fuera 6 y así sucesivamente? Pero para no estar haciendo de una manera individual, pues tengo una función que me ayuda, el Excel, que está en datos, que se llama análisis de datos. Entonces lo que tendría que hacer es remarcar todo, la tasa de descuento más el BAN, irme a datos, análisis sí, tabla de datos, ordenado en filas. No está ordenado en filas, sino que está en columnas, entonces me voy en columnas. Entonces lo que voy a hacer es aquí cambiar la tasa. Entonces vamos con la tasa, vamos a modificar la tasa y nos vamos a dar a aceptar. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, ya los BAN se han calculado respecto a sus tasas de descuento. Entonces fíjense, por ejemplo, tengo un BAN ya de negativo cuando la tasa es del 20%. El BAN es negativo con la tasa del 22%. Entonces, como ustedes pueden ver, a medida que la tasa de descuento se va incrementando, el BAN va disminuyendo. Eso significa que el BAN y la tasa de descuento tienen una relación inversa, ¿no? Una relación inversa. Entonces, lo que voy a hacer es graficar el perfil del BAN. Entonces, lo que voy a hacer es eliminarlo esto, ocultarlo, y voy a graficar esto. ¿Correcto? Entonces lo vamos a graficar. Entonces, grafiquemos. Entonces, para poder graficarlo, remarcamos, nos vamos a insertar. Vamos a tener, en algunos casos por defecto le sale gráfico recomendado, en este caso no tenemos, entonces, pero vamos a graficarlo. Dispersión, pueden poner más gráfico, voy a hacer esto acá. Entonces, aquí tengo el gráfico, pero tengo unos problemas aquí, ¿no? Entonces yo puedo modificar, digo, a ver, me voy aquí. Digo, en número, no quiero en porcentaje, sino que esto que esté en números. ¿Correcto? En números, y le doy a aceptar. Entonces, aceptar. Ya está en números. Ahora lo que yo quiero es estos en términos porcentuales. Entonces, esto sí quiero en términos porcentuales. Ahí está. Decimales. Podemos ponerlo, a ver. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos el gráfico del BAN, pero vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda notar la diferencia. Ahí está. A ver. Ahí podemos ver con la diferencia. A ver qué está sucediendo aquí. Aquí hay algo. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos, esto es, lo colocamos nombre, esto es perfil del BAN. Perfil del BAN. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una relación inversa entre la tasa de descuento y el BAN. Fíjense, a medida que la tasa de descuento se va incrementando, pues vamos a tener, el BAN va a ir disminuyendo. Es decir, el BAN es mayor a 0, el proyecto es viable financieramente siempre y cuando que la tasa de descuento sea más o menos entre 19% menor a ello. Entonces yo puedo calcular este punto de intersección entre la tasa de descuento y el BAN, es decir, para qué tasa de descuento el BAN es igual a 0, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos calcularlo eso? Entonces vamos a colocar BAN igual a 0. Entonces BAN igual a 0. Eso lo puedo utilizar, puedo calcular con la función que se llama otra función. Me voy a datos nuevamente, buscar objetivo y digo, quiero, a ver, voy a traer aquí el BAN, pero no la tengo aquí, voy a traer esto de aquí. Voy a traer este BAN. A ver. Entonces, aquí. Entonces me ubico ahí, me voy a datos, buscar objetivos. Digo, definir celda. Quiero que este BAN sea 0, ¿no? Quiero que sea 0, modificando la tasa de descuento del 10%.
Entonces aceptaron. Entonces fíjese, cuando la tasa es de 19.65%, mi van es 0. Entonces aquí van igual a 0, ¿no? Van igual a 0 cuando la tasa es 19.65%. Y ahora solo coloco la tasa original, que era 10%. Entonces fíjese, mi van es viable financieramente siempre y cuando la tasa de descuento sea menor al 19.65%. Si la tasa de descuento es igual a 19.65%, el van es igual a 0 y me dice que me es indiferente. Eso significa que el proyecto está generando justamente la tasa que usted exigía que te genere de 19.65%. ¿Correcto? Es decir, te está cubriendo la inversión, te está cubriendo los costos y gastos y además te está cubriendo el 19.65%, justamente lo que usted esperaba. Y ya cuando la tasa de descuento es mayor al 19.65%, el proyecto ya no sería viable financieramente. Entonces aquí podemos ver claramente que hay una relación inversa entre la tasa de descuento y el valor actual neto. Entonces eso nos llega a concluir que si nosotros no calculamos correctamente esta tasa de descuento, podemos aceptar proyectos que no son rentables o viceversa. Podemos rechazar proyectos que sí son viables financieramente. Entonces aquí es clave saber determinar la tasa de descuento. Entonces ustedes pueden ver que el comportamiento del BAN depende de la tasa de descuento. A medida que la tasa de descuento se va incrementando, el BAN va disminuyendo hasta llegar a un punto que los proyectos ya no serían viables, tendríamos un BAN menores a 0. Entonces fíjese, todo en esta parte ya nuestro BAN ya no sería viable financieramente. Y eso va a suceder cuando la tasa es mayor a 19.65%. Entonces esto es el valor actual neto, que es una técnica muy utilizada para evaluar proyectos de inversión.